Bueno amigos, aquí estamos de regreso. 10 minutos pasaron de las 11 de la mañana, comenzando esta segunda hora maravillosa de jueves en la cúpula, en donde la alegría rebalsa por todos lados. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Bueno, no sé si recuerdan, le voy a abrir el cajón de los recuerdos. Wow. Vamos a recordar. No lo tenemos que ir tan lejos tampoco. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas fue noticia en las redes sociales una situación que se dio en la Cámara de Diputados, en donde literalmente una persona en cuero mostraba cómo se le magnetizaban cubiertos en el cuerpo? Tipo Marvel. Claro, lo más parecido a un Vengador, de un Avenger o a un héroe de Marvel. Bueno, esto fue impulsado por gente que transmite y divulga el discurso antivacunas, sí. Acusando a varias de las vacunas que nos dimos en su momento contra el COVID como las responsables de haberle generado, por ejemplo, que este señor se le pegue un tenedor en la tetilla. ¡Ay, la otra! Bueno, pero es literalmente lo que ocurrió y es gravísimo. O sea, a mí la verdad que voy a decir la posta que me dio risa, pero también me preocupó muchísimo, porque que estén instalados estos discursos cada vez más es preocupante. Bueno, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto con gente que claramente sabe muchísimo más que nosotros. Ya está conectada Valeria Edelstein y Claudio Cormick. Ellos son divulgadores científicos y son investigadores del CONICET para charlar sobre todo esto y mucho más. Valeria, Claudio, ¿cómo están? Buen día. Acá Laucha y Barto los saludan. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes, chicos, por darnos un minutito para charlar. Bueno, antes que nada, todo esto que conté fue más o menos así. Hay más información que se le pueda sumar a este suceso rarísimo. De Marvel. ¿Qué pasó con ese muchacho que se le pegaban cosas? Bueno, nosotros estábamos ahí, no para el evento antivacunas, sino para el contraevento antivacunas, porque en simultáneo había un plenario de las comisiones de salud y de ciencia y tecnología que había sido convocado justamente porque es muy preocupante lo que está pasando. Y sí, mientras eso pasaba, había gente afuera que tenía carteles y que estaba muy enfáticamente protestando contra las vacunas. Y adentro teníamos a este Magneto Man que estaba diciendo que se le pegaban al cuerpo imanes y cubiertos y cosas que no son magnéticas. Es la versión. ¿Cómo es eso? A ver, es interesante. Te pega aluminio, plata, ¿no? Perdón, ¿el nombre Magneto Man se lo pusieron ustedes o ya se lo conocía como Magneto Man desde antes? No me acuerdo. No, nosotros le decíamos señor Imanes. Pero... Señor Imanes da bueno. Señor Imanes mejor. Bueno, pero por fuera de la risa, tremendo. Es que es muy preocupante de verdad lo que está pasando. Digo, si uno piensa en los datos que estamos teniendo hoy, Argentina tiene uno de los calendarios de vacunación, tenía completos del mundo. Y la verdad que eso ayudaba a proteger a la población, ¿no? Cuando uno habla de vacunas, habla de solidaridad también, no está hablando solamente de protegerse a sí mismo. Y hoy en día tenemos chicos y chicas que están entrando a primer grado, que es cuando se dan toda la serie de vacunas de los 5 a los 6 años, tenemos apenas una tasa de cobertura del 50%. Sí, es una locura que esté pasando eso. Estamos hablando de que necesitamos tasas de alrededor del 90% para asegurar lo que se llama inmunidad de grupo, que es que protegemos, no solamente nos protegemos a nosotros cuando nos vacunamos, sino también a gente que no puede vacunarse porque no tiene la edad necesaria todavía o tiene alguna enfermedad que hace que esté inmunosuprimido, entonces no puede recibir la vacuna, o tiene alguna alergia particular. Toda esa gente es protegida por el resto de la sociedad si se superan ciertos umbrales de vacunación, que no es lo que está ocurriendo en este momento, y entonces lo que termina pasando es que la gente se muere. Tenemos muertes de bebés por tos convulsa, que era algo impensado. Realmente es increíble que estemos viviendo esto. Es algo trágico, es algo que debería preocuparnos como sociedad, es algo que no deberíamos dejar que pase. Y está pasando. Entonces, cuando recién el compañero decía, no, que es gracioso y es preocupante, sí, efectivamente pasa eso. Uno lo mira y dice, yo no puedo creer estar viendo esto, no puedo creer que esto esté ocurriendo en el Congreso de la Nación. Y la preocupación es
tremenda. Aparte, Valeria, el aspecto de lo que decís de la solidaridad, porque también pasa mucho, ¿viste? Vos mandás a tu pibe al jardín, vos lo vacunaste, lo mandaste y de golpe está en un entorno con alguien que por ser antivacuna o por falta de información también, habría que ver, ¿no? Claramente la problemática escala porque ha crecido mucho la comunidad antivacuna, sobre todo en los discursos que hay y en la época que vivimos, no solo acá, sino mundialmente, pero también, bueno, las políticas de comunicación tal vez, o sea, cómo reforzar, ¿no? Digo, como para poder atacar la problemática. ¿Ustedes cómo lo piensan eso? Sí, están las dos cuestiones, ¿no? Lo primero es, ha habido una proliferación y una legitimación de discursos antivacunas que es innegable, ¿no? Un elemento que se ha mencionado y que se mencionaba en el justamente contraevento del 27 que mencionaba Vale, es la cantidad de médicos, específicamente de pediatras, que alimentan ciertas suspicacias contra las vacunas, y eso antes no existía, y eso es en buena medida lo que nosotros como comunicadores tratamos de combatir. Dicho esto, o sea, sin quitarle en absoluto ninguna responsabilidad a los delincuentes que están haciendo proliferar discursos antivacunas, hay un segundo factor que no hay que desdeñar, es un factor más logístico de accesibilidad a las vacunas. Porque algo que también se hablaba en la reunión del 27 es, vos te encontrás con familias que vienen y traen al pibe para que le den todo un espectro de vacunas y capaz que de 3 vacunas que le tienen que dar, tienen disponibles para darle solamente 1 o 2, y eso es una oportunidad perdida. Entonces, si vos estás hablando de una población que está laboralmente flexibilizada, que tiene horarios extensísimos de trabajo, que no tiene facilidad para salir del trabajo para dejar a la criatura en un vacunatorio, ¿no? Digo, estás hablando de todas esas dificultades. Si vos a eso encima le sumás que existen problemas de acceso a las vacunas, no, vos juntás esas cosas y tenés la clase de tormenta perfecta que estamos enfrentando. Bueno, el sarampión. Nosotros tuvimos también una... Escúchame, es algo que uno está acostumbrado hasta... Los muertos de Coqueluche, de los primeros 6, el gobierno anunció, estos son datos oficiales, que 4 que estaban en edad de vacunar no estaban vacunados, y que los otros 2 no estaban siquiera en edad de ser vacunados, con lo cual habrían debido ser protegidos por la inmunidad de grupo que mencionaba Valeria y que no había sido alcanzada. No, digo, esto no es una situación hipotética, no es que estamos diciendo, no, miren qué cosas terribles podrían pasar, ¿no? La expansión de la sarampión, la expansión del coqueluche o tos convulsa ya es una realidad y se está cobrando vidas de niños. Ahora, qué loco, porque yo siento de que hace algunos años el que pregonaba el discurso antivacunas era un loco. Era tomado como un loco, como un conspiranoico, como mirá lo que es. Para mí hay una conexión con el terraplanista, que también al principio era como considerado un volado, mirá lo que está diciendo. Y yo creo que con el correr de los años empezó a ganar tanta fuerza, y también sobre todo por el descreimiento de la política, de la ciencia, como que la gente empezó a darle lugar a, todo esto son unos chantas, toda esta gente no sirve, toda esta gente, no sé, bueno, desde Ñoquiset en adelante hay un montón de discursos que se empezaron a instalar y que generaron de que otros empezaran a cobrar más fuerza. Que haya tanta gente que esté, como decían los chicos, con carteles, hablando de conspiraciones y de las cosas que lo meten en el cuerpo, habla un poco de que también hay algo que está también en el campo de batalla que te sobrepasa, porque ¿cómo haces para luchar contra eso? Recordemos que aparte, recordemos aparte que en el contexto que empieza por ahí a pregonarse y cobra fuerza es claramente durante el COVID, de los que muchos partidos políticos acá y en el resto del mundo han hecho campaña política, ¿no? ¿Ustedes, chicos, lo ven así de esa forma, o de dónde piensan que tomó tanta fuerza también esto en los últimos años? Nosotros nos dedicamos a eso, puntualmente. Nosotros investigamos discursos anticientíficos y cómo contrarrestarlos, antivacunas, terraplanistas, negacionistas del cambio climático. Una de las cosas importantes, hay varias cosas, ¿no?, al respecto. Vos recién mencionás a los terraplanistas. En un principio, los terraplanistas y los antivacunas no funcionaban de la misma manera. O sea, los terraplanistas son más lo que llamamos individualistas epistemológicos, que es gente que quiere ir a chequear de primera mano todo, ¿no? Que dice, yo no le creo a los expertos, al consenso experto, yo de primera mano tengo que ir y con mis propios ojitos hacer los experimentos, ver lo que dan, y con eso voy a convencerme. Entonces tienen esa línea. Los antivacunas, que relevamos en un principio durante la pandemia, hicimos un relevamiento muy grande
de todos los posteos que hicieron en Twitter, los grupos de médicos por la verdad de Chile, de Perú y de Argentina, de 2020 a 2022. Y la línea que tenían era algo más parecido a creencias conspirativas, ¿no? A decir, no, en realidad nos están engañando. Por supuesto que hay un consenso experto que dice que las vacunas son seguras y efectivas, pero en realidad es porque son todos parte de una conspiración. Y no es lo mismo, porque esta gente distinguía entre especialistas y no especialistas, ¿no? Decía, bueno, hay médicos que dicen que son los mártires, los héroes, que son quienes dicen que en realidad las vacunas... Pero distinguían eso. Lo que estamos viendo en el último tiempo es que hay un desplazamiento del discurso antivacunas un poco más hacia lo que hacen los terraplanistas. Mirá. A decir, yo de primera mano quiero que me digan todos los ingredientes de la vacuna para poder decidir si me la pongo o no. ¿Y qué sabés vos de los ingredientes de la vacuna? O sea, nadie puede hacer nada con la lista de ingredientes de la vacuna. No somos expertos, no tenemos ese grado de experticia. Entonces, por un lado pasa eso. Por el otro lado, algo que también me parece importante mencionar es que los antivacunas existen desde que existen las vacunas. Sí. En el momento en el que, es más, existen desde antes que existieran las vacunas como tales y existía algo que se llamaba variolización, pero desde que aparecieron las vacunas con Jenner a fines del siglo XVIII, empezaron a aparecer también los antivacunas con argumentos que son muy parecidos a los que usan hoy en día, ni siquiera son originales, sobre todo el de mi cuerpo, mi decisión, en términos de yo tengo la libertad de inyectarme lo que yo quiera y que no me vengan a decir nada, que obviamente la respuesta frente a eso es una cuestión solidaria, no tendrías que pensar vos solo y de manera individual. Bueno, pero ahí entra la corriente en tu individualista en la beneficio, que estamos viviendo. ¿no? Eso es algo fuerte, pero hay otra, esa es la parte más de derecha, libertaria, que nos choca mucho y que rápidamente identificamos. Pero hay otra parte, que es la parte más progre, más de izquierda, que es la de yo no quiero ponerme una vacuna porque no es natural. Ah, sí. Lo natural ¿es vegana? morirte de polio. Sí, sí. Entonces, eso también fue una corriente muy fuerte. Fue algo que, es más, diríamos casi que hasta que empezaron a pisar muy fuerte los antivacunas de derecha, eran predominantes. O sea, lo más común en Argentina eran más bien estas comunas en donde la gente no quería vacunarse, pero porque eran más progres, hippies, de izquierda. Sí, es verdad, no ahora que lo fueran decís conservadores. recuerdo cruzarse con esa gente hace unos años Sí, que es decía, terrible, sí. no, yo al mío no le voy Sí, a sí, poner, sí, sí, porque es verdad, no había olvidado. Eso fue cambiando. De hecho, hay un caso muy, muy puntual, el que se ve muy claramente cómo esto cambió y cómo muchas veces las decisiones que tomamos y las creencias que tenemos las hacemos sobre la base de nuestra identidad ético-política, que es el caso de Marin en California. Claro, el condado de Marin en California se toma, ¿no? Más allá de que sea un lugar aparentemente chiquito, porque no es un país entero, no es un estado entero, pero esto se toma como el caso paradigmático porque salía típicamente en los libros sobre el tema, en las investigaciones académicas, ¿no? Como el nudo de los antivacunas, ¿no? Era como decir una comuna en el Bolsón o en Capilla del Monte, ¿no? Con las tasas de vacunación en general más bajas del país, y era un lugar archiprogre, ¿no? Donde los republicanos no ganaban nunca, etcétera, etcétera. A partir de la pandemia de COVID, ser antivacunas, igual que estar opuesto a los mecanismos sanitarios para controlar la pandemia de COVID, pasó a ser visto como algo de derecha. Entonces vos te autocalificabas como anti-vaxxer y te clasificaban automáticamente como un redneck xenófobo atrasado, votante de Trump, violador de niñas, ¿no? Mirá. Y entonces fue en virtud de eso, que es un cambio en la asociación ético-política que tiene la identidad de antivacunas, que los miembros del condado de Marin masivamente pasaron a vacunarse contra el COVID, contra las vacunas, contra Bueno, las pasa que acá no sé si va a general. funcionar esa. Claro. Entonces lo que terminó pasando es que la Trataste a los progres de derecha y fueron corriendo por completo. Esto es una lección interesante. Sí. No digo que se dé exactamente de la misma manera en Argentina, pero hay similitudes importantes en Argentina. A partir del COVID, ¿no? Los que toman la batuta son los de Médicos por la Verdad, que créannos, los relevamos y de progres no tienen un pelo, ¿no? Pero es una lección interesante de cómo muchas veces las decisiones sobre temas científicos o sociocientíficos las tomamos no por la cantidad de evidencia disponible, sino que las tomamos por cuáles son las identidades ético-políticas a las cuales esa decisión queda asociada, ¿no? Del mismo modo que queda asociado reconocer la existencia del cambio climático de origen antrópico a ser progre o de izquierda. Es muy difícil
que te encuentres acá con un autodenominado libertario que te diga, no, yo soy muy consciente de que las actividades humanas están incrementando brutalmente la temperatura del planeta. Bueno, porque también creo que de ahí de alguna manera esconde, bueno, esto que hablábamos, ¿no? De la herramienta propia de un vacunatorio que, por ejemplo, tenga vacunas. Bueno, ahí es el Estado Nacional recortando, ¿no? Porque al Estado, a este gobierno, de alguna manera, le sirve y va a seguir alimentando el discurso antivacuna porque eso implica que para él implica muchísimo menos inversión en salud y en políticas sanitarias para un espectro de edad que, bueno, pareciera que quiere que los viejos se mueran de hambre directamente y los nenes de enfermedades del siglo pasado. Es interesante también pensar que por el evento antivacunas y lo ridículo que fue, ¿no? Digo, podrían haber hecho algo más serio y habría sido un problema más grande. Sí, venimos entendiéndolo como algo más serio. Nosotros en el evento antivacunas nos encontramos con argumentos bastante más sofisticados que pegarle un imán a alguien. Claro. Entonces, si hubieran hecho algo más serio, habría sido un problema más grande. El hecho de que haya sido tan ridículo claro, lo que hicieron, porque no sé si se puede calificar de otra manera, también ayudó un poco, increíblemente, a que tuvieran que salir, mismo el Ministerio de Salud de la Nación, pero incluso la propia gente del PRO, que el bloque era del PRO, al cual pertenece Marilú Quirós, que fue quien convocó el evento. Ese propio bloque y el Ministerio de Salud de la Nación tuvieron que salir a decir lo importante que eran las vacunas y cómo iban a seguir promoviendo la vacunación en toda la población. A veces pasan estas cosas que uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para contrarrestar esto? Y vienen desde el lugar menos pensado. Sí, sale el tiro por la culata. Y algo que no es menor y un poco es lo que, después de investigar durante todos estos años estos discursos anticientíficos, a veces nosotros empezamos con una idea más ingenua que era, bueno, quizás hay que encontrar una llave que abra todas las cerraduras, ¿no? Algo que se pueda hacer que sirva para contrarrestar todo, porque en realidad el problema viene más por la forma que por el contenido en sí. Entonces, si encontramos la manera de contrarrestar la forma, con eso sería suficiente. Enseñar contenido crítico. Por ejemplo, pensamiento crítico y demás. Sí, bueno, lo que pasa que cayó el pensamiento crítico en picada en Argentina. Pero además el problema es que no todos los discursos anticientíficos funcionan igual. Los tratamientos tienen que ser increíblemente quirúrgicos, dependen mucho del grupo con el que estás tratando. O sea, hay experimentos hechos en los que se ha logrado que la gente cambie de opinión, pero son cuestiones muy, muy puntuales, sobre grupos conservadores, evangélicos en Estados Unidos, sobre grupos, sobre algún poblado particular, en un paisito que está... Es todo muy, muy, muy detallado, muy pensado para cada grupo, y eso hace que la tarea sea realmente mucho más compleja. Entonces, por eso nosotros solemos dividir el trabajo que hacemos en dos, que uno es el tratamiento, es decir, la gente que ya cayó, ¿cómo la sacamos de ahí? ¿No? Y ahí sí es donde aparece esto de, bueno, hay que hacer un trabajo muy quirúrgico y que es muy costoso en tiempo, en personas, en dinero. Y hay otra pata, que es la pata de la prevención, que es cómo hacer que la gente no caiga en esos que elija discursos, vacunar. ¿no? Bueno, y ahí sí aparece la cuestión de la educación como algo central. Aparece el trabajo que podemos hacer en educación primaria, en educación secundaria, desde educación inicial, pensar qué es lo que tendríamos que enfocar, dónde tenemos que enfocarnos, dónde focalizarnos en la escuela para que la gente no caiga en los discursos anticientíficos. No existe ningún tipo de proyecto de ley ni nada a nivel legislativo que asegure esta formación en educación. Lo que pasa es que si uno mira los diseños curriculares, por ejemplo, o incluso los núcleos... Vos podés hablar desde tu lugar. De experticia como IACTA. Si uno mira los diseños curriculares o mira los núcleos de aprendizaje prioritarios, hay un montón de cuestiones que aparecen como contenidos a enseñar en el aula y que hablan acerca de cómo se construye el conocimiento científico y la importancia de confiar en el consenso experto y demás. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que tenemos en este momento, la profesión docente está absolutamente vapuleada, ¿no? Estamos cobrando, digo, todos quienes somos docentes estamos cobrando salarios paupérrimos, totalmente estallados, porque la cantidad no solamente es la cantidad de chicos y chicas en el aula, sino la diversidad, la heterogeneidad que hay en las aulas. Hay un golpe constante al trabajo docente. Está esta idea de que cualquiera en realidad podría pararse enfrente del aula y enseñar. Bueno, lo vemos. Homeschooling. Claro, bueno, ahora está esta ley para la reforma educativa, que es una tragedia. Se vapulea mucho ese trabajo, el trabajo docente. Hay mucha gente que está yéndose
del trabajo docente para dedicarse a otra cosa. Eso lo vamos a ver en el corto y mediano plazo con un impacto tremendo. Entonces, también la sensación es cómo hacemos para pedir o para trabajar en formación docente, para trabajar en la formación situada permanente, cómo hacemos para pedir todo eso cuando hay docentes trabajando en condiciones realmente paupérrimas, con condiciones edilicias que son malísimas. Hay un ejemplo clarísimo para mí que es Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, los únicos edificios que son públicos y no tienen aire acondicionado son las escuelas. Solo las tienen quienes, o sea, cuando hay cooperadoras fuertes y demás. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer que los chicos, las chicas, los docentes, auxiliares, directivos, trabajen en condiciones espantosas, muriéndose de calor en diciembre, en febrero cuando se retoman las clases? ¿Qué? ¿Qué si los funcionarios públicos están trabajando en ambientes climatizados? ¿Por qué eso no es también algo para prestarle atención? ¿Por qué se les caen los techos? ¿Por qué las comidas que le dan en los comedores es horrible, es mala, es de mala calidad? ¿Qué? Eso también es parte de la demanda. Entonces, hay que trabajar sin duda en la formación docente, en la formación continua docente, en la educación, para evitar que pase esto. Pero eso viene con un combo. Y la no presencia del Estado, y acá retomo lo que decías vos recién, o sea, el hecho de que el Estado se ausente, el hecho de que el Estado se retire, Esto. tragedia. Es todo. Bueno, mantengamos Horrible. esperanza. Para mí hay que el Marilyn, ¿cómo era el caso de los troscos de allá de California? El condado de Marion. Bueno, Marion. Sí. No me sale el inglés. Sí, Pero sí. para mí hay que ir al bolsón y agarrar a los Maryland, troscos del sí. bolsón y tirarles. Hay que decir que ser antivacuna de Hay que Cuca. panfletear. Sí, porque acá capaz que pega mejor ser cuca que de derecha. Sí, con eso ya lo soluciona. Yo. Claro. Claro, hay que probarlo. Chicos, muchas gracias de verdad por la Sí. comunicación. Increíble escucharlos, increíble lo que hacen. Y gracias por el laburo que hacen, la Y verdad. sí, porque el laburo de ustedes es realmente muy necesario en estos momentos. Y recuerden que si ven algo en el cielo, no es un pájaro, no es un avión, es el señor imán que va a estar ahí protegiéndonos a todos. Si ven volar un tenedor... bueno. Muchas gracias a ustedes. Y nos pueden seguir en redes. Sí. Ahí a mí está. me encuentran como Sí. @valearvejita en Instagram y en Twitter. Somos más tuiteros que instagrameros, pero @valearvejita con B corta y J como la legumbre. Arvejita. Y él es... Sí, en Twitter me encuentran como @ClaudioJavierCM. Ok, Espectacular. Me Ya gusta. lo Yo vamos también a soy seguir. Team Twitter, aparte, ahora te sigo. Bien, ahora la vamos a seguir. Chicos, gracias de verdad. Muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Bueno, Gracias muchas gracias a por su ustedes. tiempo. Chao, chao. Bueno, ahí Bueno, está. algunos Valeria. tendrán a Superman. Otros tendrán a... No sé, otro porque no veo Marvel. Iron Man. El hombre elástico. Batman. Pero Argentina, ¿qué tiene? Al señor imán, señores. Y si ves volando un cubierto, Ya sabes. tal vez sea tu vieja que te revolvió algo, pero puede ser el señor imán. Gente, damos una tanda, ya venimos.